Hola, hola, muy buenas noches. Baisha Papeime, por fin viernes y cerramos nuestra semana hablando de un tema muy importante y es el acceso a la vivienda. ¿Cómo dignifica a la persona tener un techo propio? Pero para tener esa vivienda propia, primero hay que tener una tierra propia. De este tema hablamos toda esta semana. Hay un déficit habitacional de 1 millón de viviendas, pero también hemos conocido la posibilidad de acceder a la primera vivienda a través de varios mecanismos. Especialmente hay uno con lo que me quedé, que es a través de Fonavis, un programa del Ministerio de la Vivienda que le permite incluso a una persona que trabaja con un salario mínimo postularse para obtener su propia vivienda. De esto lo hablamos también con el ministro Carlos Pereira esta semana y también con el referente del programa Fonavis. Y hoy queremos ampliar un poco el espectro de oportunidades y ver un poco a través de las cooperativas cómo se puede acceder a los programas de viviendas, fondos financiados a través de la Agencia Financiera de Desarrollo justamente. Y por supuesto, como ya lo implementamos a lo largo de estas semanas, vamos a conocer la opinión de los políticos sobre este tema puntual. Estamos en plena campaña electoral y no siempre el tema de la vivienda, el acceso, los créditos y las oportunidades para tener ese primer techo propio forman parte de la agenda electoral de los políticos. Bueno, a través del descargo vamos a conocer la posición tanto de políticos del Partido Colorado, referentes sociales y el Partido Liberal con relación a esta problemática que nos preocupa y ocupa a todos los paraguayos. Soy María Cristina Sanabria. Bienvenidos. Y nos acompaña aquí en los estudios de Mega TV el licenciado Eduardo Sanabria. Él es subgerente de la sucursal Villamorra de la cooperativa universitaria. ¿Por qué hemos invitado a un referente de las cooperativas? Y la razón es la siguiente. El producto de créditos para la vivienda es uno de los productos más demandados y por eso querríamos saber cuáles son las condiciones de estos préstamos y cómo trabajan como banco de primer piso. Muchísimas gracias, señor Sanabria, por estar aquí. Muchas gracias a vos, María Cristina, por la oportunidad y el espacio. En toda la semana estábamos hablando de la importancia de acceder a una vivienda, del déficit habitacional de 1 millón de viviendas que tiene el país, nos decía el martes pasado el ministro Carlos Pereira. Entonces querríamos saber cuánta es la demanda de la gente para hacer vivienda, para hacer su casa y sobre todo su primera casa, licenciado. Sí, tal como lo decís, hay muchísima demanda de este producto. Dentro de la alta gama de productos que ofrece la universitaria, el de mayor demanda es el de vivienda. Tenemos viviendas con créditos de vivienda con fondos CU y también con fondos de la AFD, ¿verdad? Esta modalidad necesariamente tiene ciertos requisitos, ¿verdad? Como mencionás, el crédito primera vivienda. Como es primera vivienda, necesariamente hay que demostrar de que es la primera vivienda que vas a tener. ¿Cómo eso se tiene que demostrar? ¿Cómo se demuestra? ¿Con qué documentos? Con un certificado de no poseer inmuebles que se solicita en la Dirección General de Registros Públicos. Entiendo. Necesariamente esa es la base del crédito primera vivienda. Después hay un desglose dentro de los productos. Con fondos CU estamos hasta 200 millones a sola firma. Estamos hablando meses. De fondos de la cooperativa universitaria. Fondos de la universitaria. Hasta 200 millones a sola firma, hasta 60 meses. Más de 200 millones hasta 300 millones, va hasta 96 meses y ya es con garantía hipotecaria. Eso es lo que respecta a fondos de la institución. Después está lo que es fondo de la AFD. Que es la Agencia Financiera de Desarrollo. Así mismo. Las cooperativas, bancos y financieras de alguna manera son los intermediarios entre esos fondos dirigidos específicamente para la vivienda. ¿Cuáles son las condiciones para acceder a esos fondos de la AFD a través de ustedes? Así. La cooperativa es una IFI, una intermediaria financiera. ¿Sí? Entonces, para poder conceder esos créditos, como te dije, necesariamente debe justificar de que es su primer inmueble y hay una segmentación dentro de ese producto de primera vivienda. ¿Sí? La segmentación está directamente relacionada al ingreso que justifica el solicitante o la sociedad conyugal solicitante. Hasta 4 salarios mínimos. El salario mínimo actual 2.550.307, para tener una idea. Hasta 4 salarios mínimos se puede acceder
hasta 380 millones de guaraníes aproximadamente, que es el equivalente a 150 salarios mínimos. Para un monto superior, mayor a 4 salarios mínimos, si es que justifica la sociedad conyugal o el solicitante, mayor a 4 salarios mínimos hasta 7 salarios mínimos, puede acceder al equivalente a 260 salarios mínimos, que viene a ser aproximadamente 660 millones de guaraníes, ¿no? Montos mayores a eso, ya puede ir el producto de Mi Casa, que también es AFD, y va hasta 1.500 millones, pero ya es para gente que tiene un ingreso mayor. Superior. Los que buscan combatir el déficit habitacional son los créditos de Mi Primera Casa. Mi Primera Casa. Y cuando hablamos del déficit habitacional, ¿qué es lo que más nos cuesta a los paraguayos para llegar a esos créditos, para presentarnos y postular a estos créditos? Porque no solamente está en la cooperativa universitaria, están en varias cooperativas, pero sin embargo hay muchos paraguayos que siguen teniendo temor a presentarse, me van a pedir demasiados documentos, tenemos mucho miedo a formalizarnos, creo yo, o a presentar todos los papeles que nos piden. Yo creo que más bien va por ahí, ¿verdad? Porque son créditos que requieren de ciertas formalidades. Como te dije inicialmente, el certificado de no poseer inmueble. Sí. Eso hay que solicitar en la Dirección General de Registros Públicos. Después, si es un crédito para compra de terreno y construcción, necesariamente se debe hacer un cronograma de obra en 2 etapas como mínimo, ¿no? Se hace un primer desembolso. Por darte un ejemplo, tu obra es de 300 millones. Se hace un desembolso de 150 millones, que es la primera etapa, conforme al cómputo métrico y al cronograma de obra. Una vez que es culminada esa etapa, se informa a la universitaria y se procede a fiscalizar. Sobre ese punto, licenciado, cuando usted me habla de cronogramas, de cómputos métricos, significa que no solamente la cooperativa me da a mí los 300 millones y yo le puedo contratar al albañil de mi barrio, tengo que tener el servicio de un profesional. Necesariamente, sí. Los planos, planillas, cómputos métricos y desembolsos por etapas deben estar firmados por un profesional, por un arquitecto, con todos los requerimientos legales. Y aprobados también por el municipio local. También, sí. La verdad que esa es una exigencia ya que a nivel crediticio no, ¿verdad? Nosotros no exigimos de que esté inscripto, ¿verdad? Pero eso ya es algo que para el momento de hacer el pago de impuestos a la construcción necesariamente va a tener que hacer el solicitante. Entiendo, pero igual, para hacer toda esta gestión crediticia con ustedes, yo necesito estar de alguna manera orientada o representada por un profesional, un arquitecto, un ingeniero. Así es, así es. Sí, es para construcción. Entiendo. Porque las planillas, los planos, los cómputos deben estar firmados por un arquitecto. Y, por ejemplo, hay casos en que, bueno, estos créditos son muy atractivos por el plazo y los intereses. ¿Cómo ustedes comprueban que realmente estos fondos que son de la Agencia Financiera de Desarrollo destinados a la vivienda realmente después fue utilizado para la construcción de viviendas? Porque se hacen 2 fiscalizaciones. Por eso justamente para evitar que los fondos sean destinados a otros menesteres, se hacen los desembolsos por etapas. Entonces se hace un desembolso, por decirte, de 150 millones, se informa, el solicitante informa a la institución de que culminó la primera etapa, se envía un fiscalizador, verifica la efectiva utilización de los fondos y se autoriza ahí el segundo desembolso. El plazo máximo de los créditos a través de la AFD son de 20 años. 20 años, sí. 20 años. ¿Hace cuánto otorgan créditos a través de estos fondos? Y por lo menos hace 8 años la cooperativa universitaria está otorgando créditos a AFD. Si le preguntara si este es el boom de las construcciones, no me refiero a edificios, a departamentos, sino de viviendas, ¿cuál usted diría que es el momento en este momento? Sí, yo considero que es el boom del momento. Haces un recorrido por Asunción, Gran Asunción, ves muchísimas construcciones, ves edificios, departamentos, y estos créditos están direccionados a eso, ¿verdad? En gran parte estas construcciones que vemos en el mercado están financiadas por fondos de la cooperativa universitaria, ¿verdad? Y vemos que es el boom del momento. De alguna manera, tanto la Superintendencia de Bancos como la Contraloría y la Auditoría, que son los que controlan o administran los fondos de la AFD, también tienen un poder de control respecto a esas fiscalizaciones que hacen ustedes de que se está utilizando realmente para la construcción de viviendas los fondos. Sí, porque nosotros
para completar una carpeta de crédito AFD con todos los desembolsos, el desembolso de primera etapa, después se hace la fiscalización intermedia y la fiscalización final, esa carpeta puede ser solicitada para su verificación por muestreo de auditoría por la AFD. Licenciado, ¿me permite un poco compartir con usted y con la audiencia el siguiente material que tiene que ver con el rol y cómo funciona esta agencia financiera de desarrollo? Claro que sí. La Agencia Financiera de Desarrollo actúa como un banco de segundo piso, como le dicen los especialistas en términos financieros, porque no tienen un trato directo con los que demandan el crédito, lo hacen a través de las agencias intermediarias, que son bancos, cooperativas y financieras. Cuando hablamos de estos créditos, ¿qué es lo que más se solicita? ¿Para construir la casa en un terreno que ya tienen, para comprar una vivienda con terreno o para construir una vivienda en un terreno que ya tienen? Yo creo que para compra de viviendas terminadas y le sigue para construcción, más o menos en ese orden, ¿verdad? Estos productos pueden ir para compra de terreno y construcción en el mismo crédito, financiando en el mismo crédito. Ah, ya. Vivienda terminada y compra de departamentos también, que hay mucho ahora, ¿verdad? Sí, la compra de departamentos es como lo más novedoso en este sentido y tiene que ver más con las parejas más independientes, profesionales y sobre todo más jóvenes. Así mismo, sí. El rango de edad para esa modalidad, ese tipo de crédito, ese destino de departamento es de gente joven. Sí. Cuando el otro día hablábamos con el ministro Carlos Pereira respecto a los subsidios, a toda la política habitacional que tiene Paraguay, él aseguraba que los subsidios deben terminar, que se deben acotar en tiempos y espacios y apostaba a una línea de crédito para la clase media que era la más desatendida. Mucho antes de estos fondos de la AFD, la cooperativa universitaria ya tenía líneas de créditos especiales para las viviendas. Sí, desde siempre, con fondos institucionales. ¿Y la demanda en ese contexto era mayor o ahora con la AFD como que es más accesible? Ahora es mayor la demanda. Como te dije anteriormente, es el momento luego de la industria de la construcción. Me decía también él que cada casa que se construye genera mano de obra, unas 12 personas ocupadas. Eso también genera movimiento financiero y representa una oportunidad laboral. Así mismo, es así. ¿Hasta cuándo se tiene tiempo las personas de utilizar los fondos de AFD a través de la cooperativa? Y son líneas que se renuevan constantemente. Así que entiendo de que por mucho tiempo más tendríamos esa modalidad para ofrecer. Muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros, señor Carlos Sanabria. Ha sido muy amable con Mega TV. Muchas gracias por la oportunidad. Carlos Sanabria es su gerente sucursal de Villamorra de la cooperativa universitaria, una de las cooperativas también que forma parte de la distribución de los fondos de la Agencia Financiera de Desarrollo, además de tener sus fondos propios para créditos de la vivienda. Hacemos una pausa aquí en el descargo. Y cuando hablamos de que hay un déficit habitacional de 1 millón de viviendas en Paraguay, esta situación también ha generado la organización de estas personas sin techo. Un referente de los sin techo en Paraguay es Jorge Galeano, que actualmente también es candidato a senador por la Alianza Senadores por la Patria
en el marco de la concertación nacional. Le agradecemos mucho esta comunicación y, por supuesto, la pregunta obligada es ¿cuál es el mayor problema o desafío que tienen los paraguayos para acceder a una vivienda? Y María Cristina, gracias por la invitación. Yo creo que la participación de la comunidad, por un lado, es muy importante en el proceso. La participación de los beneficiarios, me refiero. La intervención permanente de los gobiernos locales, los gobiernos departamentales y así como el Ministerio de Vivienda, de Urbanismo, Vivienda y Hábitat también, ¿verdad? Y en ese contexto nosotros estamos trabajando, coordinando con la coordinadora multisectorial que articula a los productores de materiales de construcción, que son los oleros, también la comunidad, o sea, los grupos de beneficiarios, también el servicio de asistencia técnica, la SAS, y los emprendedores, pequeños y medianos emprendedores, que son los que hacen la construcción de la vivienda. Entonces, para nosotros, esa articulación es muy importante en el sentido de que genera las condiciones para que la participación de los propios beneficiarios y la comunidad se dé en las condiciones óptimas y también un control cercano de los propios beneficiarios hacia lo que va a ser su vivienda. Y esas son cuestiones que nosotros trabajamos mucho y que se necesita mejorar. Señor Galeano, cuando hablamos de las ocupaciones de las tierras, de los casi 1.300 asentamientos que hay solamente en el departamento central, ¿cuál es el tiempo promedio de ocupación de esas tierras que llevan esas personas para que se legalice la tierra y luego se inicie ese proceso de construcción de la añorada vivienda? Y nosotros estamos sin fines de comisiones vecinales, que son las comisiones vecinales sin techo. Hay algunos que se inicia, otro que ya viene trabajando, otro que ya tiene ocupación. Esos son diversas y de diferentes características. Entonces, cuantificar sería para mí imposible porque es muchísimo. 1.200 asentamientos en este momento, y cuando hablamos de 1.200 asentamientos nos referimos a ocupaciones que todavía no son legalizados, no están en gestiones. Algunos ante la gobernación, otros ante el Ministerio de Desarrollo Social, otros ante las municipalidades. Entonces hay situaciones diferentes, ocupaciones diferentes y gestiones también diferentes. Entiendo que las gestiones y los procedimientos sean distintos, pero le reitero la pregunta, durante ese proceso de espera, tanto por la legalización de las ocupaciones y el inicio de la construcción de esas viviendas, ¿cómo son considerados ustedes, las personas que viven en los asentamientos? ¿Son parte de esa comunidad, de ese municipio? ¿Ustedes se sienten parte de esa gobernación? ¿Cuál es la institución con la que interactúan en ese tiempo o prácticamente están en el limbo? Y yo creo que ese es una de las dificultades más grandes que afronta las organizaciones, las comunidades, las familias interesadas. Nosotros creemos que debe haber una política habitacional que incorpore un seguimiento a ese proceso. A partir de que hay, porque las gestiones, ninguno de los 1.200 asentamientos actualmente que no están todavía regularizados, ninguno están sin tener una gestión administrativa, ya sea en las municipalidades, en las gobernaciones, en el Ministerio de Desarrollo Social y en algunos casos en el INDER. Hamba ella peñañandupe, allá pepejaro, allá pendegbures a pendero ganare. En una experiencia muy importante con el comité, con la Secretaría de Emergencia Nacional, en el sentido de generar contenciones alimentarias, asistencias alimentarias, algunos con las municipalidades, otros con las gobernaciones también, en el sentido de mirar los básicos, las necesidades básicas humanitarias, porque es un problema de carácter humanitario lo que atraviesan los compañeros y compañeras que se encuentran en esas condiciones
precarias, sin servicio básico de agua, sin servicio básico de electricidad, sin servicio ni cobertura médica muchas veces. Entonces yo creo que uno de los grandes desafíos que tiene que ser abordado por el próximo gobierno son estas cuestiones, ¿verdad? Que hace a la atención fundamentalmente a la gente que se encuentran, pero miles de gente proveniente del interior, porque también esos son, hay que entender que son resultado de un modelo productivo que impulsa a comunidades campesinas indígenas y que se vienen a buscar un espacio en los grandes centros urbanos, capitales departamentales y también por el departamento central, ni qué decir, ¿verdad? Sin lugar a dudas, el área que más va a crecer en los próximos 6 años durante estas décadas, perdón, no son los años, sino las próximas décadas, según el Banco Interamericano de Desarrollo y el propio Banco Mundial, es el área urbana, justamente por esto que señala usted, señor Galeano, que la expulsión de los campesinos, de las personas que trabajan en el campo, son expulsados hacia las ciudades. En este contexto le pregunto a ustedes, como referente de la organización de Sin Techos, en todo este tiempo que llevan adelante, ¿cuál es la posición que tienen respecto a los subsidios? Porque también en el marco de esa espera por la regularización de las tierras o en la espera por recibir esa vivienda digna, hay muchas veces que se vuelven a vender esos espacios ocupados, incluso las viviendas que se reciben subsidiadas. Y en ese contexto me decía esta semana aquí en Mega TV el ministro de la Vivienda, Carlos Pereira, que está en contra del subsidio, está a favor de limitar y temporalizar los subsidios con cosas puntuales, porque pasa justamente esto, que reciben una casa y después vuelven a vender, o reciben un terreno en el campo y vuelven a vender su famosa derechera. Ahora en Huarango, upeo evita justamente necesario la intervención de los gobiernos, tanto nacional, local y municipal, pero articulado debería de ser, porque a veces hay gobernaciones que tienen condiciones, en otro caso municipalidades, pero no hay una articulación como gobierno central, gobierno departamental y municipal. Pero es importante de buscar un mecanismo que pueda favorecer la rápida legalización de esos asentamientos, y eso depende mucho también, pero nosotros tendríamos que entender de que las inmobiliarias también juegan un papel determinante en eso. Hay muchas presiones de las inmobiliarias y mucho sobre las autoridades departamentales, municipales y nacionales, y muchas de las autoridades son parte de la propia empresa inmobiliaria. Entonces eso es un elemento que dificulta la rápida legalización, porque hay intereses contrapuestos en ese sentido muchas veces, con muchas presiones de parte de la gente dedicada a la inmobiliaria, ¿verdad? Señor Jorge Galeano, permítame reiterarle esta consulta, su posición claramente respecto al subsidio habitacional. La subsidio habitacional es necesario y es necesario potenciar hasta tanto que se pueda tener una política nacional de vivienda incorporada en el presupuesto, no como préstamo, no proveniente de los préstamos, sino que yo creo que el país tiene las condiciones como para que a partir de genuinos recursos se pueda avanzar y mantener o incluso fortalecer el subsidio habitacional, atendiendo al alto déficit habitacional que tenemos, que son más de 1 millón, ¿verdad? Entonces, la recuperación de los recursos. Por eso decía de que debería de ser uno de los principales desafíos del gobierno que venga, porque los recursos, si de repente se hace en forma el Tratado de Itaipú, sería una forma de buscar mecanismos y recursos orientados a este gran problema social humanitario que tiene nuestro país, y principalmente atendiendo que de dónde proviene la causa, por qué aparece esta situación y este crecimiento impresionante de gente que viene del interior y son gente expulsada de sus tierras, ¿verdad? Entonces hay que mirar un conjunto de factores como para plantear y fortalecer para nosotros el subsidio, porque no tenemos paralelamente generado industria que pueda favorecer el empleo decente de la gente para que pueda tener ingreso que le permita cubrir o pagar.
Señor Jorge Galeano, lo hemos conocido por muchos años como referente de las organizaciones sin techo al frente de las movilizaciones, de las manifestaciones que llegaban hasta la capital. Hoy se candidata para la senaduría por la Alianza Senadores por la Patria en el marco de la concertación nacional. ¿Cuáles son sus objetivos y qué propone a la ciudadanía? Para nosotros el problema de la tierra es uno de los temas centrales en nuestro país. La concentración de la tierra o la tenencia de la tierra malavida, que hasta ahora no se ha tocado, es uno de los temas centrales para nosotros, porque las grandes desigualdades para nosotros es causa de esa concentración de tierra, tanto en el sector urbano como en el sector rural, más todavía en el sector rural. Y nosotros hablábamos de la necesidad de generar, revisar y mirar la Carta Orgánica del Banco Nacional de Fomento, de la Agencia Financiera de Desarrollo, que tienen líneas de crédito orientado para las viviendas, construir la vivienda, que no hay mucha diferencia en este momento de un préstamo que yo podría sacar de una financiera, un banco privado, ¿verdad? Y nosotros sabemos que la Agencia Financiera de Desarrollo, que canalizan los préstamos, las donaciones, otra forma de administrar recursos y canaliza por las instituciones financieras intermedias, que son las IFI, las grandes cooperativas financieras y bancos. Yo me voy como Jorge Galeano queriendo un préstamo para mi vivienda, me lleva a los 37%, 28, 29, 30, a los 40% de intereses sobre los préstamos. ¿Y cómo cree que puede cambiar esa situación, sobre todo cuando se refiere al rol de la Agencia Financiera de Desarrollo, que finalmente es el que financia estos programas de gobierno, pero como usted bien lo señala, a través de bancos, financieras y cooperativas, y que finalmente para el consumidor final, el prestamista, que forma parte de ese déficit habitacional que tiene Paraguay, termina pagando los mismos intereses que cualquier banco de plaza? Y ese punto lo que nosotros pretendemos y nos proponemos modificar. La Agencia Financiera de Desarrollo para nosotros, haciendo nuestras investigaciones, recibe al 4, casi 5% de intereses. Y lo vuelven a canalizar por las IFI, por los bancos y cooperativas a 7-8%. Y yo, ciudadano, llego a acceder a ese crédito a 37% de interés. Es una usura terrible y la gente se endeuda todo, ¿verdad? Entonces no va a poder pagar, no va a poder construir, no va a poder asumir un compromiso, no habiendo condiciones también de empleo paralelamente a eso. Entonces para nosotros es fundamental el desarrollo, digamos, el aprovechamiento de nuestros recursos, en este caso de energía, de otros recursos que en este momento se tiene que revisar para nosotros. Son las concesiones graciosas que se dan desde el gobierno, sucesivo gobierno, sobre los recursos. Hay una mina de oro en Paso Yobay que hace 30 años está explotando una multinacional canadiense. Hay muchos recursos que tenemos, la energía eléctrica. Nosotros tenemos varios recursos, tenemos lindas tierras. Y mirar todo eso, tratar de corregir todo eso en función también a lo que pretendemos de cómo reorientar esos recursos que vienen al Estado paraguayo y que son derivados y se aprovechan. Si uno mira los balances de los bancos privados y la financiera, es terrible la ganancia que tienen semestralmente, que son publicados. Y mientras el productor o el que tiene, el emprendedor o el que necesita una vivienda, no tiene ese acceso del 7% al crédito, al préstamo. Entendemos que estas son sus propuestas con un enfoque social muy importante y le preguntamos cómo lleva adelante una campaña electoral, referentes sociales que no tienen toda esa estructura política y esa maquinaria que mueve masas y mueve millones en esta campaña electoral muy desafiante frente a los partidos tradicionales. Usted como candidato por alianza en el marco de esta concertación es referente del Partido Revolucionario Febrerista y por la Alianza Senadores por la Patria. ¿Cómo lo hacen? Orén guará se disculpátame Cristina Ñeta la seña se maneja la guaraní ya dirigirse por este medio a nuestro sector, al sector campesino, indígena, sectores populares, barriales. Allá jaro de que no huerecoibi oreco anitepe o representar genuinamente los intereses de sectores populares. Orero ya propone
Oye, propone porque Roweru hoy tiene compromisos, tiene lucha histórica por los derechos que tenemos a la tierra, a la vivienda, a la educación, a la salud. Entonces, mañana la escenario pues, en donde le vemos nuevamente proponerse a los senadores que hace 30, 20, 15 años que están ahí y no han alterado la situación, la conducta política y el desarrollo del país, sino que van a profundizar la pobreza. Entonces para nosotros, y claros a Orohuellita con propuestas concretas hacia nuestro sector, representar y defender los sectores populares, nos proponemos desde la alianza esta que nos proponemos como senadores por la patria. Defender la patria significa defender los intereses nacionales que años y años pasan enriqueciéndose de eso a algunos pequeños grupos en nuestro país. Muchísimas gracias, señor Jorge Galeano, por compartir este espacio con nosotros y dejarnos estas reflexiones. Él es candidato a senador por el Partido Revolucionario Febrerista como parte de la Alianza Senadores por la Patria en el marco de la Concertación Nacional. Y después de conocer su postura, tanto como trabajador social y también ahora como candidato a la senaduría sobre la importancia de la vivienda, el contexto social y los problemas que rodean al déficit habitacional en Paraguay, nosotros hacemos una breve pausa. A la vuelta vamos a seguir conociendo la opinión que tienen los políticos sobre esta problemática. 1 millón de déficit habitacional en Paraguay. Y como todas las semanas, cuando llega jueves y viernes, ya incorporamos el testimonio y la opinión de los candidatos, porque estamos ya prácticamente en plena campaña electoral con miras a las elecciones generales de abril del año que viene. Pero bueno, en la previa de estas internas, que son el 18 de diciembre, tenemos la oportunidad de conocer no solamente las propuestas electorales de los candidatos, sino a través del descargo estamos conociendo la posición que tienen muchos políticos sobre temas puntuales, como lo hicimos la semana pasada con algunos candidatos. Hoy también lo queremos hacer con el tema de la vivienda y estamos en comunicación en este momento con Melissa Lacasa. Meli Lacasa, muchísimas gracias por atendernos. Ella es candidata a diputada por Fuerza Republicana, precandidata a diputada por Fuerza Republicana del Partido Colorado aquí en Asunción. Gracias por atendernos. No, muchísimas gracias a ustedes por contactarse conmigo. Muchas gracias a Mega TV y al Descargo por la invitación, sobre todo por dar estos espacios a los candidatos, que es sumamente importante para poder llegar a la ciudadanía. Realmente estoy muy contenta de estar acá. Los agradecidos somos nosotros y queremos robarte los próximos minutos para conocer tu postura sobre el tema de la vivienda. Hay un promedio de 1 millón de déficit habitacional en todo el país, pero sobre todo Asunción, vos que sos asuncena, bueno, el cinturón de pobreza, como se llamaban a los bañados, está prácticamente cerrado en Asunción. Una cuestión que ya se expande también al departamento central con los más de 1.000 asentamientos irregulares que hay en el departamento. Quisiera conocer cuál es tu posición respecto a los subsidios habitacionales. ¿Qué propondrías para que se mejore el acceso a la vivienda si llegas a la Cámara de Diputados? Bueno, qué buen punto es este, porque realmente es una necesidad muy grande desde lo que es la vivienda y desde lo que es la familia y ese núcleo familiar, es donde nosotros nos desarrollamos justamente. Y yo por lo menos creo que nosotros como país y desde el gobierno tenemos que implementar políticas públicas y proyectos en donde tengamos un banco hipotecario o tengamos un banco de vivienda como tienen otros países, como Colombia, como Chile, en donde realmente la gente pueda acceder a su primera vivienda, porque no solamente acá hay un problema de personas que no tienen hogar o de los bañados que viven en zonas vulnerables, sino también tenemos una realidad de que hay muchas familias paraguayas asuncenas, sobre todo que viven en alquiler, y los costos de alquiler son sumamente elevados y necesitamos nosotros proyectarnos como ciudad para que nuestros habitantes puedan tener una casa propia. O sea, qué mejor que dignificar a la familia con una casa propia y no tener que estar
viviendo en alquiler o no tener que estar viviendo en estado en una zona vulnerable, ¿verdad? Como son los bañados y las zonas ribereñas que tenemos. Asimismo, según eso sería un proyecto. un banco de viviendas. Asimismo, nosotros tenemos nuestro banco de fomento que da créditos para el hogar, pero necesitamos desarrollar mucho más con el banco de fomento y que realmente fomente esa primera vivienda que necesitan las personas, porque en Paraguay nosotros el promedio de ingresos de una familia es de 4 millones básicamente, si no es un poco más, porque generalmente 2 personas en un hogar trabajan y ganan salario mínimo. Eso es el promedio general en Paraguay, ¿verdad? Y necesitamos proyectar a que esas familias que tienen esos ingresos puedan acceder a créditos blandos a largo plazo que puedan abonar y puedan acceder a su primer hogar. Tengo la información. Es un trabajo que tenemos que desarrollar. Entiendo, desde la Cámara de Diputados. Tengo la información del Instituto Nacional de Estadísticas que aproximadamente 200.000 familias en este momento, según la última encuesta de hogares que se hizo el año pasado, están viviendo en alquiler. El promedio del pago del alquiler, lo más bajo que se paga, sobre todo aquí en la ciudad capital, que te toca muy de cerca, es de 1 millón de guaraníes por una piecita, y eso a veces representa el hogar para una familia tipo de 4 personas, incluyendo a los niños. El banco también tendría la posibilidad, en el banco que estás pensando como proyecto, un banco exclusivo para viviendas, la construcción de departamentos, porque esa es la única manera que veo de crecer que tiene Asunción sobre todo. Claro, es que nosotros tenemos básicamente 500.000 habitantes en la ciudad capital y no damos abasto. ¿Por qué? Porque aparte de eso tenemos muchas personas que ya no tienen acceso a una vivienda en capital y se tienen que ir a central, por sobre todo, y tienen que entrar y salir de la ciudad todo el tiempo. Entonces, nosotros tenemos que darle una solución también a estas personas para que puedan venir a vivir en la capital a través de departamentos, a través de edificios, y que no tengan que venir a vivir en alquiler, porque el costo de vida de Asunción hoy está súper alto. La canasta básica también está elevada. Entonces, nosotros tenemos que actuar ya en proyectos que realmente nos ayuden en el corto, en el mediano y en el largo plazo a estas familias. Y claro que se van a poder hacer edificios, que se van a poder hacer alquileres, vamos a poder a través del proyecto vivir como en otros países donde los jóvenes, porque es una realidad, yo soy joven, yo soy candidata joven y soy la única candidata mujer de la lista 3, y como joven es muy difícil la independencia hoy en día, porque el costo de vida es demasiado alto, de los alquileres es muy alto, y un joven que terminó la universidad recién o que terminó el colegio recién y está empezando a trabajar, no puede tener una independencia todavía. Y nosotros tenemos que fomentar eso dentro del gobierno. Aparte, el área de la construcción es el área que mayor ingreso en lo que es el área laboral genera, porque todo el tiempo tiene movimiento y eso va a generar mucha más oportunidad laboral para las personas, tanto en capital como en otros departamentos del país, ¿verdad? Porque el banco de vivienda va a ser a nivel nacional. Este banco de viviendas, cuando lo estamos pensando, y me parece una idea fantástica, ninguno de los entrevistados con lo que hemos hablado a lo largo de esta semana nos habló de una propuesta de esta naturaleza. ¿Tendría también una línea importante de subsidio? Y en ese punto quisiera preguntarte, ¿cuál es tu posición personal respecto a subsidiar? ¿Por cuánto tiempo hay que subsidiar? Si los subsidios se deben seguir manteniendo como parte de esa política de Estado respecto a las viviendas, porque uno de los mayores problemas es que la gente en el interior vuelve a vender sus tierras y en la capital o en el área metropolitana vuelven a vender sus derecheras sobre las soluciones habitacionales a las que acceden. Es el caso del barrio San Francisco, por ejemplo, justamente aquí en Asunción. Yo creo que tiene que ser un trabajo en conjunto primero que nada, porque si bien sabemos que dentro de este gobierno se generó lo que es el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Desarrollo Social tiene que tener una misión fundamental dentro de lo que es este proyecto, así como también el Ministerio de Urbanismo, ¿verdad? Que ellos tienen que estar trabajando con las personas, porque acá no se trata solamente de dar una ayuda de subsidio
al pueblo, al compatriota, al paraguayo, sino que también hay que darle un acompañamiento para que pueda tener un manejo de lo que es tener una casa propia, un manejo de lo que es vivienda, de lo que son sus finanzas personales, un manejo de lo que es tener el acceso a la canasta básica. Tenemos que ayudar, tiene que ser un trabajo conjunto, dar las herramientas. Yo creo que el Paraguay tiene que dar oportunidades a la gente, más allá que el subsidio, sino, no llamarle subsidio, sino llamarle una oportunidad para que pueda acceder a esa primera vivienda, como es en este caso, o cualquier otro tipo de oportunidades, ¿verdad? Porque es muy difícil si nosotros no damos ese beneficio de la duda, tanto al sector juvenil como a las personas adultas y a las personas de la tercera edad, para que puedan acceder a este tipo de beneficios. Y en ese sentido sí estoy de acuerdo en dar las oportunidades a las personas para que puedan seguir desarrollándose y potenciándose y creciendo. Melissa, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Estamos implementando esta nueva dinámica de llamarle a los candidatos y conocer puntualmente su posición sobre algunos temas como el caso de la vivienda o el tema que abordábamos la semana pasada, el embarazo adolescente, que a veces parece no está en la agenda electoral, no se habla de estos temas en la tarima, en las plazas cuando se está haciendo campaña electoral, pero me parece muy importante conocer puntualmente la postura de los candidatos y profundizar un tema como es en este caso el de las viviendas. Te agradecemos mucho por tu tiempo y bueno, estaremos pendientes de tu campaña electoral y acompañar un poco todo este proceso que nos toca hasta el 18 de diciembre. Muchísimas gracias. Les deseo un excelente resto de jornada a todos y un saludo muy especial a toda la audiencia. Muchísimas gracias, Melissa Lacasa, por este tiempo de compartir con nosotros tu opinión, tu posición respecto a temas que a veces no están en la campaña electoral, como el acceso a la vivienda, que lo hacemos esta semana, y en la semana pasada hablábamos del embarazo adolescente. Son temas que nosotros queremos poner en la agenda de los políticos y por eso tocamos las puertas todas las semanas de los candidatos. Este es un momento propicio para conocer a los candidatos, para que nuestro voto el 18 de diciembre en las primarias sea un voto informado. Y bueno, estamos cerrando el programa esta semana, un programa que dedicamos a la vivienda, al acceso a la vivienda. Y me quedo con unos datos, como por ejemplo, 200.000 paraguayos viven en alquileres en este momento, según la última encuesta de hogares que hizo el INE el año pasado. Casi 1 millón de déficit habitacional, 1 millón de familias que estarían necesitando o una primera casa o mejorar las condiciones de vida, porque esto tiene que ver también con la calidad de la vivienda, el hacinamiento en que viven muchas familias. Y por supuesto, me quedó también esta posibilidad que tienen las personas que tienen un solo salario mínimo de tener una casa a través de Fonavis, este programa del Ministerio de la Vivienda al que deben acceder y tienen tiempo hasta el 23 de septiembre para postular. Así es que atención a aquellas personas que trabajan y tienen un solo salario mínimo, que tienen una familia y aunque su pareja o la persona con la que comparten la casa no tiene un trabajo fijo, no tiene un salario, con un salario mínimo ya pueden postular hasta el 23 de septiembre en Fonavis para acceder a la primera vivienda. Y bueno, terminamos nuestra semana. Les deseamos que descansen este fin de semana y nos encontramos nuevamente el martes a las 20 horas aquí por Mega TV o cuando la noticia así lo requiera. Tápeme por ahí. Chau, chau.